que se callan y se quedan en silencio en el salón. Basta de educar personas que piensan como nosotros. Hay que educar a personas que se salen de la caja, que buscan un cambio social, que buscan una transformación en este país y en el mundo. ¿Ya basta? Hola, soy el profe Javier, maestro en educación y maestro en investigación educativa, además de ser profesor de educación primaria, pues en una primaria pública, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a nuestro círculo de estudio del nuevo plan de estudios, de este plan de estudios 2022 y que se hace llamar, bueno, no el plan de estudios, se hace llamar de la nueva escuela mexicana. Te recuerdo que estamos revisando el documento del anexo del acuerdo 140822 por el que se establece el plan de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria. Es decir, el plan de estudios 2022. Todavía no ha salido ese librito bonito que nos dan en la escuela, pero ya lo tenemos. Y el plan de estudio viene como en un formato de este tipo. Yo lo imprimí y lo estamos revisando. En videos anteriores ya revisamos pues el acuerdo por el que se establece, revisamos la formación docente de dónde viene, el codiseño del programa, el desarrollo de estrategias nacionales, entre otros muchos temas. El día de hoy nos va a tocar dos temas. Vamos a hacer un bonus. Vamos a revisar de la página 38 a la 43 el currículo nacional desde la diversidad. Y de la 43 a la 53 el tema de las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. Pues bueno, este tema fíjate que estuvo interesante desde la visión de alguien que ha vivido algunas reformas. Por supuesto que no todas, no soy tan grande como para haberlas vivido, pero es interesante porque te hace la recapitulación de algunas reformas y de algunos de los sesgos que tuvieron. Por supuesto, ningún programa, ningún docente, ni nadie somos perfectos. Siempre va a haber cosas en las que apoyamos y cosas en las que se nos escapan. Entonces, precisamente en este documento, pues dice las cosas que se les fueron escapando a esos otros planes de estudio. Y aquí quiero hacer un hincapié porque también hay que reconocer que esos planes de estudios surgieron en un momento determinado y bajo condiciones muy determinadas. Condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones incluso globales, porque nos hemos enfrentado a una globalización en los últimos años, una comercialización excesiva por el capitalismo y actualmente el neocapitalismo. Entonces, pues vamos al primer tema. El currículo nacional desde la diversidad. Y aquí se hace un planteamiento en donde pues el currículum se fue conformando de cierta manera que se iba favoreciendo a una educación como de una cultura mexicana, pero una cultura mexicana global, en donde pues se dejaban de lado muchas cuestiones culturales muy específicas. Se aborda la cultura mexicana como algo grande, como algo completo, como algo único más bien, cuando la cultura mexicana son un montón de tradiciones y un montón de costumbres de diferentes pueblos y en cada una hay cosas diferentes. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué en educación estaríamos hablando de esto? Bueno, porque dentro de esa generalidad está el español. Y el español
es la imposición de la lengua ante muchos pueblos originarios o pueblos indígenas. Incluso se habla aquí de una manera de globalizar estos pueblos indígenas a través de ciertas lenguas. O sea, que todos hablen una lengua en común. No necesariamente el español, pero sí una lengua en común. No se dice cuál, pero sí se hace. Y entonces empezamos a ver que los contenidos, ¿por qué va surgiendo todo esto o por qué no lo dicen? Bueno, se dice o se empieza a ver, se empieza a llevar la reflexión hacia que los contenidos educativos también iban en ese sentido. Es decir, no es lo mismo los contenidos relevantes que serán para un pueblo de pescadores a la orilla del mar que los contenidos relevantes que van a ser en un poblado fronterizo con Estados Unidos o un poblado en la sierra de Jalisco, por ejemplo, que es de donde yo vivo. Ninguno de los contenidos va a ser el mismo y va a ser igual de relevante para los estudiantes. Por ejemplo, quizá a los alumnos que viven en el pueblo pesquero les va a ser más relevante el conocer las técnicas, el desarrollo de proyectos, todo esto que pudiera ir enfocado más hacia lo que se dedican sus padres y los mismos estudiantes, que por ejemplo en la frontera, que a lo mejor los tipos de cambio, el idioma inglés y todas estas cuestiones pueden ser más relevantes a un pueblo en una comunidad de la sierra, en donde los contenidos van a ser más relevantes, quizá de la naturaleza, quizá de la cosmovisión de su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se toca este tema? Pues porque hay una serie de factores que empiezan a influir en esta como globalización de la educación y la cultura mexicana y que deja de lado toda esta diversidad. Y precisamente en este currículum se está buscando que toda esa diversidad tenga sentido y que no solo tenga sentido, se utilice para las clases de los estudiantes. Es decir, estamos muy acá con todo lo que te estoy diciendo. Vámonos al salón de clases. Pues que yo, maestro, vea lo que está pasando afuera de mi escuela, en la comunidad, en mi contexto, y que partamos de ahí para revisar los contenidos que tenemos que revisar, ¿sí? Y entonces ahí le da otro sentido a la educación. El estudiante logra ahora sí tener un interés y la escuela se vuelve un lugar de reflexión y de aprendizaje. Y ya no nada más es el lugar de castigo que se veía como desde otros modelos. Ahora, este tema, por eso los estoy juntando, este tema de diversificar viene muy de la mano con el tema de las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque todo esto se fue dando a través de las reformas. Y entonces, ¿qué hay? Pues aquí se nos habla de que las reformas educativas vienen desde el sexenio de, no recuerdo bien el dato, pero es a partir de la década del 90, que creo que es Salinas de Gortari, y se firma un acuerdo por la modernización de la educación. Y a partir de este entonces, no solo con él, sino con todos los presidentes que han ido después, se empieza a buscar una unificación de la educación con las directrices que nos marcan organismos internacionales y acuerdos internacionales a los que pertenece México. Y ojo, no voy a decir que están mal del todo, sino que en su momento, en el momento histórico que les tocó vivir, a lo mejor eran importantes. ¿Por qué? Pues porque se venía la globalización, se venía una comercialización, se venía el capitalismo así a su máximo esplendor. Obviamente vivimos en el capitalismo desde hace mucho, pero el hecho de que se empezó a globalizar el mundo, pues nos tuvimos que ir metiendo
en México a este montón de situaciones que se fueron dando globalmente. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Te lo estoy resumiendo, ¿eh? Si quieres verlo así paso por paso y nombres y las organizaciones y todo eso, puedes revisar el documento. Ya te di las páginas, pero te lo estoy dando así a grandes rasgos y resumidito, ya sabes, desmenuzadito para que todos lo entendamos y sepamos de dónde viene cada cosa. Bueno, se nos habla que entonces las organizaciones internacionales nos dicen qué tienen que lograr nuestros estudiantes en México. ¿Y las organizaciones internacionales de qué tipo? Pues las organizaciones internacionales que tienen que ver con el comercio. Algunas de ellas son como la OCDE, que es la Organización Nacional... Espérame. Ay, es que se me fueron esos nombres y la verdad se me están yendo. Es la Organización Internacional, como el Banco Mundial, también la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio, y si te fijas, todas tienen algo en común, que tienen que ver con comercio. Y entonces, ¿cuál fue la intención de esos años, del 90 hacia el 2016, 17? Y fue la intención de hacer algo que se nos marcaba mucho en otros sexenios, que es la calidad educativa. Y la calidad educativa medida por exámenes de capacitación, por así decirlo, de capacidades, de competencias y de la eficiencia terminal. Como si los estudiantes fueran un producto, como si los maestros fuéramos los trabajadores de una fábrica y nos hacen pruebas de calidad a nuestro producto, que es el estudiante, para ver si pasa o no pasa, para ver si está aprobado o no aprobado. Y si te fijas y vas siguiendo como esta lógica, pues entonces los organismos que estaban destinados o que dictan la manera en la que tienen que aprender nuestros estudiantes son los que dictan el comercio. Y entonces, ¿por qué quieren estudiantes de esas formas? Porque estamos obteniendo la mano de obra capacitada para la inversión extranjera en México. Y hay muchas veces que te digo que yo no me gusta hablar mucho de política. Sin embargo, sabemos que educación y política van de la mano. No podemos desligarnos de nuestro papel que jugamos como maestros en la política y en la sociedad. Tenemos una carga política y una carga social inmensa y es importante que la reconozcamos. Carga política y social como el compromiso que tenemos hacia nuestros estudiantes y hacia la sociedad de desarrollar todo esto y de tener este pensamiento crítico para cuestionar todos estos aspectos. No como partidos políticos, eso sí no me gusta meterme. No como presidentes y diputados y todo eso, tampoco me gusta meterme. Sino como esto que te estoy diciendo. Y entonces, pues las organizaciones internacionales dicen cómo necesitan a sus trabajadores. Y Gobierno de México tiene que decirle, pues mira, estoy haciendo esto, esto y esto para tenerte los trabajadores listos para la inversión. Esa inversión que me dijiste que me vas a poner en mi país para generar empleo. Si te fijas cómo se va moviendo, si te fijas hacia dónde va esto. Hacia el bienestar, no del estudiante, no del maestro, no de la sociedad, hacia el bienestar de la economía y hacia el bienestar de estas organizaciones internacionales y los negocios que van a llegar a México. Y me vas a decir, ¿hay derrama económica? Por supuesto que hay derrama económica. ¿Que hay beneficios para la sociedad por todo eso? Claro que hay beneficios para la sociedad. Que tengamos trabajo, que tengamos que comer, es un beneficio, obvio. Pero, ahí se estaba apagando el sonido de mi computadora. Pero a ver, ¿quién está interesado también en las cuestiones sociales, en las cuestiones emocionales, en las cuestiones del desarrollo de tu propio proyecto de vida como persona? Y entonces son cuestiones que, si bien sí se tocaban
no eran profundizadas en anteriores currículos. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿O a dónde va todo esto? Pues pareciera que en este plan de estudio se le da prioridad a la comunidad, a las necesidades del estudiante. ¿Para qué? Para que desarrolle su propio proyecto de vida. Y ahorita que estamos, no tengo en la mano el documento, creo que sí, está por aquí. Ahorita que estamos en vísperas del CTE, porque te estoy grabando esto, un día antes del CTE de aquí de México, hay un documento que nos mandaron para este CTE que se llama De la planeación a la implementación de servicios de educación especial. Si ya viste el video, ahí te digo que aquí se nos cuestiona cómo la educación a veces no toma en cuenta el proyecto de vida de los estudiantes y de esas personas a las que estamos trabajando y ayudándoles a superarse la vida. ¿Bajo qué principios o bajo qué propósitos? Los que nosotros determinamos y los que el programa y plan de estudios dice. No bajo lo que ellos quieren. Y entonces, en ese documento bien chiquitito, como de 3 hojas, nos dice, es importante preguntar y saber cuál es el proyecto de vida del estudiante. Porque al final de cuentas es el que va a vivirla, el que estamos apoyando para que logre sus propósitos de vida. ¿Cuáles? Los que nosotros decimos, no manches, maestro. Los que el alumno quiere. Y obvio, son niños chiquitos. Son personas pequeñas las que están ahí, pero que ya tienen una noción y ya van sabiendo qué quieren, sobre todo en primaria y secundaria, en primaria mayor y secundaria, ya empiezan los alumnos como a cuestionarse y a pensar. Entonces vamos encaminando todo eso. Y esta es una opinión ya personal, de acuerdo a todo lo que leí. Y es importante que nos cuestionemos esto, porque es bien padre, y en este currículum lo dicen, nos veían en otros programas, en otros planes de estudio, como esos técnicos que teníamos que aplicar ciertas cosas a nuestro producto, o sea, los estudiantes, y nos medían a ver si lo habíamos aplicado bien o no. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios que les interesaban a ellos. Y ahora no, ahora vamos viendo qué necesitan nuestros estudiantes, a estas personitas que estamos educando, qué necesitan, y hay un catálogo de montón de aprendizajes que tienen que desarrollar. Por supuesto que vamos a seguir enfocados a desarrollar gente que trabaje. Por supuesto que vamos a seguir enfocados en desarrollar trabajadores, pero ahora trabajadores que piensen, trabajadores que tengan metas en la vida y que tengan un proyecto de vida para ir hacia allá y que digan, yo quiero hacer esto otro y yo voy a cambiar, porque creo que ya basta, y esto ya te lo vuelvo a repetir, es muy personal, ya basta de educar robots, ya basta de educar personas que se callan y se quedan en silencio en el salón. Basta de educar personas que piensan como nosotros. Hay que educar a personas que se salen de la caja, que buscan un cambio social, que buscan una transformación en este país y en el mundo. Ya basta de educar a esos clones que van a ir a trabajar a una fábrica, y no porque esté mal el trabajo en fábrica, sino porque si lo van a hacer ahí, que sean esas personas que digan, esto no está bien y no voy a permitir ese abuso laboral, y esto no está bien porque así no tiene que ser el gobierno y así no tienen que contaminar y hay que ponernos a hacer. Es momento de cambiar nuestros paradigmas educativos y de cambiar y transformar la sociedad que estamos formando hoy. Espero haya sido de bastante ayuda. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal y que tengo un montón de cursos gratuitos para ustedes y para que ayuden a sus estudiantes. Espero verlos pronto y nos vemos.